¿Qué pasa en los Estados Unidos? Ya supera las 81.000 muertes, más de 1.300.000 los contagios por coronavirus, y el presidente Donald Trump ha acusado a los gobernadores demócratas de retrasar la reapertura de las actividades para perjudicarlo políticamente, porque está en campaña para las elecciones presidenciales de noviembre. Es que el mandatario ha pedido una vez más que se retorne poco a poco a la normalidad, justamente para reactivar la economía en momentos en que los propios expertos, ¿verdad?, y las directrices aprobadas por él mismo para frenar los contagios recomiendan todo lo contrario. Mientras en la Casa Blanca se ha enviado ya una guía protocolar interna en el que se le exige a todo el personal que use mascarilla o una cubierta facial cuando estén en el ala oeste del edificio. La medida llega después que 2 trabajadores del entorno de Trump y del vicepresidente Mike Pence dieran positivo por coronavirus. La pregunta es, ¿lo usará el mandatario? Dicen que no. No está dentro de esta guía, no está contemplado dentro de esta guía, pero él no lo ha utilizado tampoco cuando sale de ella. El mandatario se ha resistido a cubrir su rostro, como le decía, en esta pandemia, a pesar de que se lo solicitan las mismas recomendaciones. Y justamente en ese lugar, en los jardines de la Casa Blanca, Trump reaccionó muy mal a las preguntas de los periodistas, sobre todo con una reportera asiático-americana que le hizo una pregunta respecto a por qué estaba tratando los test para el coronavirus como si fuera una competencia mundial. Y él le respondió que le debería hacer esa consulta a China. Y de inmediato ella dice, yo no estoy haciendo una pregunta muy simple, mandatario, y no la quiso escuchar. Y él con el dedo, como ustedes ven, siempre indica, pregunta tú, no tú. Y ahí está la periodista china tratando de contrapreguntarle por lo que le había dicho el mandatario. Insistió, sí. Ahora, qué mala es esta combinación de estar en medio de una crisis y además en campaña presidencial, porque de verdad las medidas que se puedan adoptar, siempre uno puede pensar que se están tomando por la campaña, o sea, porque finalmente no es lo que el país necesite, sino que también ahí le resta un poco de credibilidad. Es muy complejo el escenario para Donald Trump. Exacto, un gallito que si hubiese enfrentado bien la pandemia, lo más probable es que habría ganado. Claramente, ahora el caballito de batalla que era la economía fue todo lo contrario. Bueno, es el tira y afloja de lo que ha generado esta situación. Vamos con Brasil. Más de 11.500 ya suman las muertes en ese país por coronavirus y se conoce una información bastante relevante. El coronavirus llegó a ese país y comenzó a propagarse por el territorio mucho antes de lo que aseguran los registros oficiales. Según una investigación del Instituto Osvaldo Cruz, la primera muerte ocurrió en Río de Janeiro entre el 19 y 25 de enero y no un mes después en Sao Paulo como se creía. Y la transmisión comunitaria ya se había producido el 4 de febrero en este último estado, a diferencia de los reportes oficiales que indicaban que había sido el 13 de marzo. Para llegar a esas conclusiones, el estudio se valió de una metodología que usa como base los registros de decesos, además de los casos de síndrome respiratorio agudo. Y ojo, porque al dar a conocer esta información, claramente puede responder a la gran cantidad de víctimas y casos que está reportando Brasil. Y luego que generara mucha polémica la actitud que ha mostrado el presidente Jair Bolsonaro para enfrentar esta pandemia, a la que llama gripecita, miremos la portada de ayer del diario Globo, en el que aparece destacado el número de muertes. Ya superamos ahora los 11.000, pero ayer eran más de 10.000. Pero ellos dicen más de 10.000 historias. Y de esta manera, lo que hace Globo, que es un medio muy reconocido, muy importante, es publicar el nombre de cada uno de ellos. Publica los 10.000 nombres de los fallecidos para sensibilizar un poco, sobre todo por la actitud que ha tenido el mandatario, que es todo lo contrario. De hecho, lo vimos el fin de semana en moto acuática, paseando, haciendo, él mismo dijo que iba a hacer un asado para 30 personas, en el fondo burlándose un poco de las medidas que se están promoviendo en Brasil. Y titulando sobre todo que es el evento más letal en Brasil en los últimos 102 años, como ha afectado la pandemia. Pero es una muy buena medida, una muy buena forma de sensibilizar, porque más allá de las cifras y que de alguna manera no sensibilizan a las personas, no mantienen el distanciamiento social, siguen también en la línea de lo que insiste el presidente Jair Bolsonaro, son otras autoridades las que se han cuadrado con la pandemia. Pero la verdad es que esto sí, pues habla de personas. Es muy inteligente el medio a cómo le responde en definitiva al mandatario en forma muy sutil, publicando y tampoco opinando. O sea, es un registro claro y sensibilizar, el dar a conocer el nombre de cada uno de los 10.000 fallecidos. Por eso son las 10.000 historias y ahora más de 11.000.
lamentablemente. Vamos a México. Mira, los residentes de la comunidad de San Mateo Capulhuac destruyeron este automóvil policial en una demostración de que se oponen a los esfuerzos de saneamiento del gobierno local. Al día siguiente, una multitud de residentes incluso protestó frente a la municipalidad para poder expresar su desacuerdo con las medidas de confinamiento y el freno, en definitiva, de las actividades económicas. A pesar de la creciente cantidad diaria de nuevas infecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que quiere reiniciar y hacer un repunte con la economía que está en crisis. Hasta el momento en ese país ya reporta 3.500 muertes. Y como si fuera poco, además de la pandemia, tragedia en un hospital en Rusia. Al menos 5 pacientes con coronavirus murieron en un incendio donde en la UCI de este hospital de San Petersburgo. Según datos preliminares, el siniestro se produjo ahí en el 6º piso de este hospital, llamado el Hospital San Jorge, donde las llamas se propagaron rápidamente, lo que obligó a la evacuación de 150 personas entre pacientes y personal médico de esa zona. De acuerdo con los servicios de emergencia, el siniestro pudo haber sido causado por un cortocircuito en uno de los equipos de la UCI. Explicaron que, ojo, los ventiladores respiratorios funcionan al máximo de su capacidad, por lo que se produjo una sobrecarga y uno de estos aparatos estalló en llamas. Se trata del segundo incendio en 3 días que se produce en una unidad de cuidados intensivos en un hospital. Si ya había ocurrido, claramente hay que poner atención si hay una sobrecarga de estos equipos que están conectados. Atención mundial, ¿sí? Que es, sin lugar a dudas, el recurso más utilizado hoy en el mundo para enfrentar esta pandemia. Vamos a España. La reina Leticia visitó una de las sedes de la Cruz Roja en Madrid para conocer allí de primera mano la labor que están desarrollando en esa entidad y sus voluntarios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, entre ellas el apoyo a las personas mayores de edad, a la tercera edad. Es la primera vez en la que la esposa del rey Felipe VI sale en solitario desde el Palacio de la Zarzuela, desde que se ha decretado el estado de alarma en España, después que a fines de abril visitara con su esposo también las instalaciones del servicio de emergencia y el pasado jueves la sede de la empresa Red Eléctrica Española. Ese país ya ha comenzado, lo hemos comentado acá, el proceso de desescalada en momentos en que ha registrado casi 27.000 muertos por coronavirus, pero afortunadamente los contagios a nivel diario y también de víctimas fatales han ido disminuyendo, por lo menos bajo la línea de los 500. Ahora sigue siendo mucha gente la que muere diariamente, sí, Mariane, independientemente que, claro, no va en ascenso, pero definitivamente ahí todavía hay mucho por hacer. Si siguen muriendo cientos de personas a diario. Exactamente. De hecho, aquí lo relevante es cómo lo van a hacer ellos y si en estas fases que tienen ellos, ¿verdad? La fase 1, la fase 2, y estamos todavía, ahora estamos en la fase 1 en España, cómo también los van a aplicar en otros países que veíamos recién en Alemania con su desescalada y se produjo ayer un rebrote. Claro. Ahí están en alerta. Lo mismo está pasando, y lo comentábamos, con Francia. Hoy es el segundo día en que ya empezó a operar el transporte público. Hoy se supone, porque así está establecido en Francia, tienen que comenzar los niños, tienen que ingresar al colegio. En el día de ayer lo hacían los profesores ya para enfrentar toda esta situación, pero hoy día eran los colegios que estos niños iban a ingresar, a pesar de que hay un altísimo porcentaje, más del 64% de los padres que dicen que al menos ellos se muestran reticentes a enviar a sus niños al colegio, y lo van a hacer el día de hoy. Y otro país que estamos también en la mira, en el Reino Unido, también con su desescalada. Claro. A pesar de un mensaje tan ambiguo que envió el primer ministro Boris Johnson, dice él que hay un poco de rebrote y esta desescalada estaría poniéndose fin. Bueno, es que nadie tiene la llave del éxito. Exacto. Hay que empezar a probar en medio de una situación inédita, también medidas inéditas. Muchas gracias, Mariane. Que estés muy bien. Chao, buenos días. Igualmente tú, buenos días. Y nosotros aprovechamos de despedirnos, por supuesto, siempre agradeciéndole a nombre de todo el equipo de Mega Noticias que se haya informado con nosotros desde las 7 de la mañana. Nos volvemos a encontrar en cualquier minuto. Que esté muy bien. Chao.